selección de Qatar, perdón, la selección de Ecuador, es una potencia sudamericana. Sí. Y yo no sé, a ver, aparte de Brasil, Hoy en día es la número 3 para mí. yo no sé cuál es la tercera, o Para mí es Ecuador o Uruguay. No, para mí hoy en día Ecuador está mejor que Uruguay. Esa es la pelea por... Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reacción, día de prensa internacional, ¿por qué no? O prensa sudamericana, mejor dicho, porque la realidad es que vamos a analizar compilados algunas declaraciones de la prensa sudamericana, analizando un poco lo que va a ser la previa de esta tercera fecha y cuarta fecha que vamos a tener de las eliminatorias sudamericanas. Dentro de una cuestión de 2 semanas nada más vamos a tener los partidos respectivos de la tercera y la cuarta fecha, y vamos a empezar con la previa también. Ya estuvimos con la previa, por supuesto, de los partidos de la selección colombiana, por ejemplo. Bueno, en este caso vamos a estar con la previa de los partidos de la selección ecuatoriana, porque por un lado va a visitar a Bolivia y por otra parte va a recibir a Colombia. Un partido lindo para después escuchar a Samuel Vargas, por ejemplo, que es un periodista colombiano que por lo general le da bastante a la selección ecuatoriana, así que me gustaría ver un poco su análisis, cómo lo ven la previa, más que nada para traérselo a ustedes y que ustedes lo puedan ver. Y bueno, y es algo también que estuvimos analizando ya hace cuestión de una semana, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver. Y vamos a empezar a ver un poco qué opina la prensa sudamericana sobre este presente que está teniendo la selección ecuatoriana. Es un gran momento que está atravesando, sus futbolistas están pasando por un buen momento a nivel individual, y en lo colectivo Félix Sánchez Baz empieza a acomodar las piezas, empieza a pulir últimos detalles y encuentra el esquema, encuentra su once inicial, por ejemplo. Creo yo que el 11 que puso contra Uruguay no va a variar mucho en la tercera fecha frente a Bolivia. Quizás quiera guardar un poco a algunos futbolistas de cara a lo que va a ser la cuarta fecha contra Colombia de local, pero de no mediar ningún inconveniente. Por ejemplo, Kendry Páez se va a empezar a meter en el 11 inicial, Caicedo inamovible, la línea de 3 de abajo creo que de no mediar ningún inconveniente también va a ser la misma. Arboleda, Pacho y Félix Torres, que fueron los 3 mejores de esta doble fecha, me animaría a decir. Ener Valencia es un 9, o sea, ya de a poquito empezás a ver un 11 ideal de la selección ecuatoriana, y eso es algo muy positivo. Cuando vos tenés un 11 es porque confías a muerte en ellos y porque además están pasando por un buen momento, porque si empezás a hacer cambios es porque definitivamente algo no está cerrando. Así que nada, muy contento por ese presente que está teniendo la selección ecuatoriana, y vamos a escuchar un poco las declaraciones de las diferentes prensas, en este caso prensa argentina, video de Pelotazo Ecuador, canal que les voy a dejar en la descripción para que vayan a visitarlo, y es la prensa argentina en este caso analizando lo que fue el enfrentamiento entre Argentina y Ecuador. Así que esto quizás es un poco más viejo de los otros videos, ¿no? Así que vamos a escucharlo, a ver. Además para los argentinos, el técnico también destacó lo mismo, fue un adversario muy difícil. Les dio muy pocos espacios, no le dio espacios prácticamente, un partido físico además. A Messi tampoco le dio espacio. No, cero espacio le dieron a Messi. Ahora Juegan bien, Sí. seguramente les irá de local como les va siempre, que es muy buena selección. Buena selección. Y tiene buenos jugadores, la verdad que ya Por supuesto que sí. Es mundialista Ecuador. Sí, sí. Coincido. Sí. Y además buena postura, ¿no? Porque salió. Siempre. Los ecuatorianos juegan bien y tienen buen estado velocidad físico. para las contras. Metió unos contragolpes. Pero Romero, Controlaron bien los centrales. Los centrales de Argentina, muy bien. Sí, por eso lo tenés que... Este partido se valora en ese sentido, ¿no? El rival. Mariano Clos para mí es palabra autorizada. Después Viñolo a mí no me gusta mucho, pero Mariano Clos sí, me parece un gran periodista. El nivel del rival para mí resalta la victoria de la Argentina. Coincido, estoy de acuerdo con ese análisis que hizo en este caso Viñolo y Clos. Creo que Ecuador últimamente ha crecido tanto que ya sale de Ecuador y va en busca de los 3 puntos. O sea, no se conforma con el 0-0. Obviamente, todo planteado desde una buena defensa, porque está claro que contra Argentina primero prefirió mantener el arco en 0 y después buscar el arco rival. Ahora, cuando sale a jugar con selecciones como por ejemplo Chile, Uruguay, en las que le puede proponer más el tú a tú, en las que le puede proponer un poco más el ida y vuelta, creo que ahí la selección ecuatoriana sí parte en ventaja y creo que tiene mejor equipo. Pero bueno, contra selecciones como Argentina o Brasil, que ya vienen consolidadas hace mucho tiempo, todavía le va a costar un poco para competir de visitante. De local obviamente que les va a competir de igual a igual, y no tengan dudas que para mí, uno de esos 2 partidos, Ecuador para mí los va a ganar.
tanto como Argentina o contra Brasil. Alguno de los dos los va a ganar. Pero bueno, esperemos que a ese partido contra Argentina ya Ecuador llegue clasificada, holgada y que no tenga ningún problema, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a los bolivianos hablando de la selección ecuatoriana porque hay muchos en Bolivia que tienen miedo con respecto a este partido, le temen a la selección ecuatoriana por el gran nivel que está demostrando y además últimamente la selección ecuatoriana va a La Paz y hace un gran partido. De hecho, en las últimas eliminatorias lo pueden ver. Así que vamos a escuchar ahora la palabra de los bolivianos. Este video es de Fútbol 7 Sport, canal que también les voy a dejar en la descripción. Ojalá que la sonrisa se le vuelva a dibujar conforme Seguro vaya que sí. pasando el tiempo y sobre todo con los puntos, que eso es lo que nos interesa. Vamos a jugar ante una selección ecuatoriana, pero que está a otro nivel. Claro, que históricamente debe ser una de las mejores, La mejor yo creo. ¿no? Incluido más allá de que viene de un mundial, pero lo que ha podido lograr a nivel futbolístico de estos jugadores. El desarrollo de los futbolistas, eso es creo lo esa fundamental. Selección de Ecuador en 2002 para el mundial De Corea. fue buena, Claro. fue muy buena, con Caviedes, con Cristian Mora, con en cierta parte a Alex Aguinaga, pero ya sin ir al mundial, pero ayudó en la clasificación. Y el team delegado y demás. Pero esta selección en particular me parece Tiene algo. que cualquier otro. Claro, es que Coincido. hasta Y ahora. lo hace olvidar hasta al mismo Aguinaga y a otros que fueron, pero... Miren que Ecuador tuvo grandes selecciones, pero esta selección es como que tiene algo, tiene una pizca diferente, tiene, no sé, yo la noto así, qué sé yo. Quizás también sea un poco que yo confío mucho en ellos, pero la verdad es que entusiasma mucho esta selección ecuatoriana, mucho. Y creo que tienen, y tampoco le pelaron en el técnico. Uno decía, Félix Sánchez, de la selección de Qatar, ¿por qué lo contratan los cataríes? Porque es un técnico, nos va a hacer evolucionar. Claro, es un técnico para el desarrollo de una selección. Y lo hizo. Y estuvo desde antes de la Copa No, ojalá le vaya de la mejor manera, ¿no? A Félix, Fue a pero jugar a Brasil. Y entonces se mantuvo. lo veremos con el se tiempo mantuvo, y ahora la selección de la selección de Ecuador es una potencia sudamericana. Sí. Y yo no sé, a ver, aparte de Brasil, hoy en día es la número 3 para mí. Inclusive yo te no sé puedes- cuál es la tercera, o para mí es Ecuador Ecuador o Uruguay. No, para mí hoy en día Ecuador está mejor que Uruguay. Esa es la pelea porque está fácilmente... por De hecho, el duelo lo ganó Chile, Ecuador. de Colombia. Sabes ¿no? que nosotros tenemos nuestra propia eliminatoria. Tenemos nuestra propia eliminatoria, no es Abajo. esta. Claro. Nosotros tenemos nuestra propia eliminatoria. Si bien vamos a jugar todos, Ajá. tenemos otra tabla de posiciones. Sí, sí, sí. Donde está Chile, donde está Paraguay, donde está Perú y donde está Venezuela. Claro. Y Colombia. Eso lo entiendo bastante, la verdad, de los bolivianos. Y me pone... O sea, me pone contento, no sé si la palabra es contento, pero me deja tranquilo que los bolivianos saben en qué momento están pasando y es que las eliminatorias en serio se dividen en dos tramos, son dos sectores, mejor dicho. Los que pelean por ingresar a ese cupo de repechaje y clasificación en este caso porque vamos a tener un cupo más y después está la parte de arriba, que son los que más tranquilos están, que son casi siempre Argentina, Brasil y en este caso las últimas eliminatorias fueron Ecuador y Uruguay también se puede sumar a ese lote. Pero por lo general siempre hay 3 o 4 selecciones que pican en punta para clasificar y las otras 6 son las que pelean por los cupos finales. Así que la verdad me deja tranquilo que los bolivianos saben en qué momento están y estaría bueno que sigan creciendo también. Dicho esto, pasamos ahora a la prensa peruana. Este video también es de Fútbol 7 Sport y vamos a escuchar esto. Terminamos con el de la prensa peruana y por último vamos a tener declaración colombiana. Así que a quedarse hasta el final del video. A ver. Es una serie. Es que yo pensaba, porque de hecho hemos sabido romper ese maleficio, y Quito... A ver, tenemos que hacer el símil de cuando nos fue bien, es decir, llegar al repechaje, que sería una posición directa en este caso para el 2026, ¿dónde robamos puntos?
De visita. En Quito. Quito, Caracas. La última, ¿no? Así es. Bueno, Caracas, Perú quiere robar puntos en Quito, ¿eh? Asunción 1. Sí, bueno, pero... Claro, Rom. ¿Dónde más ganamos? ¿En Barranquilla? No, ¿para el 2018? La última. No, La última. Estoy hablando de la última. De 22, claro. De la última. En Caracas, sacamos 3 en Barranquilla, 3 en Quito. 9, 10 con el punto de Asunción. Y me parece que esos fueron los... Ya, pues, parece que esos fueron los puntos. ¿Cómo ves dónde habría que robar? Hoy para mí podría ser la primera vez en La Paz. Como viene Bolivia. Y en Santiago también. Mira, Perú está... Santiago es viable. Está positivo Perú, muy positivo, la verdad. Dice 3 de Barranquilla, 3 de Caracas, 3 de acá, o sea... Sacar a... Lo que duele es la manera. Lo que duele es la manera. Es otra cosa. Lo cerca que estuvimos de quedarnos por el punto. Pensemos en los rivales directos. Bolivia, yo creo que Bolivia, como viene en La Paz... Bolivia ya está fuera. La tabla está así, ¿no? Brasil-Argentina marcando... Y todo indicaría que sí, Bolivia hoy está un paso afuera porque ya ni de local hace fuerza, así Paraguay, que... Perú y Chile tienen 1, Ecuador ha ganado un partido pero tiene 0 puntos y Bolivia poquito... Mira, tenemos que bajar al que está por encima de nosotros y terminar de hundir al que está por debajo de nosotros. El partido clave es Chile. Y cuando digo clave, hablando específicamente de resultados, es simplemente no perderlo. Yo te digo algo, si le aguamos la fiesta a Chile, Berizzo no sé cuánto tiempo le queda. No olvides. Y yo coincido ahí. Probablemente lo aguanten hasta el siguiente partido, porque son fecha doble. Mira, en realidad, a ver... Sí, si Berizzo nos saca, aunque sea 3 puntos sobre 6, para mí va a estar con un pie afuera de la selección. Para ti, ¿no? A mí si es penal seguro, se lo recontra lleva. Pero bueno, son puntos de vista que ya podemos analizar polémicas. Y luego lo de Venezuela, Venezuela no va a ser fácil en lo absoluto. En el repechaje estaba Ecuador, que bueno, tendría 3 puntos ahora también, pero por el tema de Byron Castillo, con el tema de Byron Castillo tiene 0, ¿no? Claro. Muy barata esa de Byron. Es verdad y eso. Igual, en realidad, la diferencia es que hay 2 goles, ¿no? Y otra gran diferencia, Chino, es que antes teníamos 6 goles en contra y 4 goles a favor. Exacto. Ahora tenemos 1 gol en contra y 1 a favor. Goles va a ser clave también. Eso, ese equilibrio... Pero ese equilibrio es importante. Es importantísimo, sea para abajo o sea para arriba. O sea, pero Igual yo creo que Reynoso no es el técnico para Perú. Ahora, tomemos en consideración... Bueno, vamos a dejar por acá el análisis de la prensa peruana y vamos a pasar ahora sí a este señor que están viendo en pantalla. Creo que es él el que va a hablar en este caso, pero bueno, en líneas generales este video es de Somos Hinchas, canal que también se los voy a dejar en la descripción como siempre les digo, y hubo prensa de Argentina, de Perú, bueno, mucha prensa en este video, pero nosotros nos queremos centrar en la selección colombiana, o sea, en la prensa colombiana con respecto a lo que va a ser la previa de esta cuarta fecha entre Ecuador y Colombia. Ahora sí. En la eliminatoria pasada fue 4-2 la victoria de Ecuador. En esta lo ganaba Uruguay y le dio vuelta a Ecuador. Exactamente. Buena victoria de la selección local que tenía que ganar porque había empezado con -3 para por lo menos ponerse en 0. Y después lo que había sido esa derrota frente a Argentina por 1-0 jugando en Buenos Aires. Y precisamente nos metemos en ese partido con Ender Valencia como titular. Arrancando, por supuesto, la selección de la Tri ante su público. Momento de Uruguay en el partido. Se mostraba De la Cruz. No está Samuel. ¿Por qué no está Samuel Vargas? Quiero escucharlo a él. Y Canovio, con un corte de cabello muy parecido a Cachabaya Forlán, marcaba el 1-0 para el equipo de Marcelo Bielsa. El primer gol de Uruguay, Al ¿no? minuto 38 la asistencia de Araujo. Ganaba la Celeste Ronald. hoy, toda vestida de blanco, en la altura de Quito. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, centro para Aparecía Torres, Félix, Torres, San sí, Félix. En el fondo, Ecuador, el centro de Moy Caicedo y Torres que marcaba el 45+5. La muralla Torres aparecía para poner el 1-1. Otra vez al Gran Rodrigo centro de Moy, La Tri marcaba entonces el primer gol de esta eliminatoria. Otra para Ecuador. La pared que rompe cualquier situación, balón al medio y aparecía ahora sí el gol de la vuelta. Otra vez Torres. Otra vez Félix. Gran centro de Kendry. Gran pared entre Caicedo y Kendry. En un partido eliminatoria con la selección y además vístale de asistidor al chico de 16 años Kendry. Para el centro al gol de Torres en 61 minutos. Obviamente con la línea trazada, efectos del VAR, todo válido. Sí. No pudo hacer nada Rochet en esta. Y le daba vuelta entonces el Tri. Sin embargo, todo quedaba ahí. Iba a ser victoria de Ecuador que le da vuelta al compromiso y suma sus primeros 3 puntos para quedar, como bien lo dijo Nico, con 0 unidades quedó. Bueno, no hablo mucho de la previa, la verdad. Esta semana yo creo y la que viene vamos a tener bastante para analizar, bastante material para poder ver acá en la pantalla de Suda, así que estén atentos. Por eso les pido siempre que se suscriban y que activen la campanita, porque de esa manera les van a llegar las notificaciones. Y cuando tengamos los videos para analizar de lo que diga la prensa,
con respecto a la previa de Ecuador-Bolivia y también Ecuador-Colombia. Ahí vamos a estar para poder analizarlo con ustedes. Así que, nada, como les dije, se suscriben, dejan un me gusta, comparten el video, muy importante. Y ahora sí, nos veremos en el siguiente. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.